Buenos días, amada iglesia. El Señor nos bendice. Alabamos y exaltamos al que vive para siempre. Muchas gracias le damos al Señor por su bondad, su misericordia, por habernos permitido un día más, por su gracia, poder estar aquí, para alabarlo, para bendecirlo y para escuchar su palabra. Entendiendo que desde el momento en que se hace la oración de apertura, como lo hizo el pastor Pepe, el pastor José, debemos presentarnos delante del Señor con reverencia, con temor. Por eso es que debemos estar con la conciencia de que nosotros no nos presentamos delante del gobernador, delante de un presidente, y si lo hiciéramos delante de esos personajes estaríamos con reverencia y con respeto. Perdónenme, pero yo no veo esa reverencia cuando nos presentamos delante de nuestro Padre Celestial. Cuidemos eso, amada iglesia, porque Dios es muy bueno, es muy misericordioso y es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Desde el versículo 1 al versículo 3. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, haciendo ¿qué? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Oremos. Amado Padre, queremos en primer lugar darte las gracias por un día más, por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por hablarnos en este día al corazón, y es nuestra responsabilidad de estar atento. Como dije, de presentarnos delante del Rey con reverencia, porque tú eres Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te ruego que en este momento tú me uses, Padre. Reconozco mis limitaciones. Sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Es por eso, Señor, que entendiendo esto, pongo totalmente toda mi vida en tus manos. Que seas tú, Señor, usándome. Porque el propósito, Señor, de dar la palabra desde este lugar es para que la iglesia sea edificada y fortalecida por el poder de tu palabra. Y tu Espíritu Santo, tu presencia, creemos que está acá en medio de nosotros. Cuán privilegiados somos, Dios, que a pesar de lo que somos, que a pesar de nuestros pecados, tú nos sigues sosteniendo, nos sigues amando, nos sigues cuidando como tus hijos y nos sigues alimentando con ese manjar
tan sustancioso, tan bello que es tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Mujeres que servían a Jesús. Está claro, amados hermanos, que Lucas es el que escribió el Evangelio según San Lucas y también el libro Hecho de los Apóstoles. Esos dos tomos que Lucas escribió, usado por el Señor. Lucas no fue testigo ocular, amados hermanos, de los hechos, de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió estas cosas, fue un investigador, un historiador. Lucas. Veamos lo que dice Lucas capítulo 1, cómo inicia este evangelio. Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no hay ninguna duda en el escritor acá, tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? El propósito es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Quién es este Teófilo? No lo sabemos, pero este Teófilo era un creyente, ya había sido instruido con el Evangelio. Y Lucas, que era un historiador, un hombre de Dios, investigó, preguntó, se sentó con aquellos que fueron testigos oculares de todos los acontecimientos de lo que el Señor Jesús hizo. Me imagino a Lucas sentado con María, preguntando, investigando, queriendo saber cosas. Porque si notamos en el libro de Lucas, vamos a ver que Lucas habla de el niño Jesús. Y como médico que Lucas era, también registra cómo fue creciendo ese niño. Imagino a Lucas preguntándole a María, ¿y cómo está cómo pasó? Cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, María le hubiera dicho, crecía en sabiduría, crecía en estatura, un niño sano. Investigó todas esas cosas y quedó registrado en el Evangelio de Lucas. Lucas tiene, dentro de los evangelios sinópticos como Mateo y Marcos, Lucas es distinto. Lucas escribe muchas cosas que los otros no con lujos de detalle como escribe Lucas. Pero fue un escritor y fue el que más escribió. Podríamos pensar que Pablo es el que más escribió, pero cuando juntamos Lucas, el Evangelio de Lucas más Hechos de los Apóstoles, vemos que tiene mayor contenido lo que Lucas escribió. Mateo tiene 28 capítulos, pero Lucas, que tiene menos capítulos, pero es más extenso, es el que más escribió. ¿Quién es Teófilo? No lo sabemos. Ese Teófilo somos ahora cada uno de nosotros, un Teófilo y una Teófila que está sentado aquí y le debemos dar gracias, no a Lucas, sino a Dios que utilizó a Lucas para investigar, para ser este historiador y para escribir en orden las cosas para que nosotros podamos conocer más de la palabra de Dios. Toda esta introducción que voy a hacer, después me voy a centrar
en el ministerio de las mujeres. Pero este es para animarte, amado hermano, a estudiar este libro de Lucas. Y también Hechos de los Apóstoles, por supuesto, que es Lucas también el escritor. Vamos a ver muchas particularidades en el libro de Lucas. Aunque considera el Evangelio sinóptico por su similitud con Mateo y Marcos, de hecho Lucas toma mucho de Marcos para escribir su Evangelio. Y como dije también, se cree que habló mucho con María y muchas cosas investigó y muchas cosas él averiguó y quedó registrado en su Evangelio. Entonces, ¿quién es Teófilo? No lo sabemos, pero sabemos que el propósito de Lucas para escribir los dos libros complementarios era para que Teófilo supiera con certeza sobre la persona y la obra de Jesucristo. Lucas, un amigo y hermano del apóstol Pablo, compañero de sus viajes también. Y Pablo es quien se refiere a Lucas como el médico amado. Entonces sabemos que era un médico, como lo dice Colosenses 4:14. Se cree que Lucas escribió a mediados de los años 60, por ahí del 65, más o menos se cree eso. ¿Por qué? Porque Lucas no deja registrado, por ejemplo, la muerte de Pablo, que aconteció más o menos en el año 67 después de Cristo. Tampoco quedó registrado en el Evangelio de Lucas ni Hechos de los Apóstoles la invasión de Tito, el hijo del emperador Vespasiano, que irrumpió Jerusalén y destrozó todo. Entonces se cree que Lucas escribió un poco antes de todos esos acontecimientos. Historias, como dijo el hermano Oscar, que en los libros históricos podemos ver esas cosas también, con más cosas. Entendemos que Lucas fue un médico gentil, o sea, él fue el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío, era griego y escribió para los griegos. Lucas es el que más enfatizó, amados hermanos, sobre la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Si usted quiere ver y conocer muchas, diríamos, cosas de cómo el Espíritu Santo obró en el ministerio de Jesús, vaya al libro de Lucas. Lucas es entonces el que más enfatizó sobre la obra del Espíritu Santo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es Lucas el que registra que el Espíritu Santo se halló en la concepción de María, de Cristo en María. Eso lo vemos en Lucas 1:35. Lucas, quien registró que el Espíritu Santo estaba allí en el bautismo de Jesús. Me gustaría que lo leamos eso, Lucas 3. Yo simplemente quiero dar así un pantallazo rápido a esto. Pero veamos lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué más? Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es el Espíritu Santo. También Lucas va a describir que el Espíritu Santo capacitó a Jesús para enfrentar a Satanás en el desierto. Eso lo vemos en Lucas 4:1. Lucas es también quien registró que el Espíritu Santo es quien ungió a Jesús para dar libertad a los cautivos. Eso está, quien dio libertad a los cautivos, a los perdidos. Eso lo vemos en Lucas 4, versículo 14 y también versículo 18,
Cuando dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, ¿sí? Eso lo vemos en Lucas 4:18. Más que cualquier otro evangelio es Lucas, entonces, el que nos narra acerca de la obra del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo. También en Lucas podemos ver el ministerio de oración, y esto es importante, amados hermanos, también ver en el libro de Lucas cómo Lucas nos muestra. Porque Lucas presenta a Jesús como hombre. O sea, Lucas trata de la humanidad de Cristo. 11 referencias hay en el libro de Lucas acerca del ministerio de oración de Jesús. Por eso digo que Lucas es distinto, aunque está dentro de los libros de los evangelios sinópticos, pero es distinto a Lucas y a Marcos. Porque lo que hemos visto recién del Espíritu Santo, solamente Lucas dice que Jesús oraba cuando el Espíritu Santo descendió en el bautismo. Los otros también registran eso, pero no dicen que oraba cuando vino el Espíritu Santo. Pero vemos en Lucas entonces el ministerio de oración de Jesús y hay 11 referencias, mientras Mateo y Marcos solamente registran 4. Para que vean ustedes cómo Lucas presenta a Jesús como hombre. Lucas es quien muestra a Jesús triunfando en su ministerio a través de la oración. Dice que Jesús estaba orando cuando, si quiere tomar nota, dice que Jesús estaba orando cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en el bautismo. Y eso lo hemos visto en Lucas 3, 21 y 22. En Lucas 5, 16, Jesús va para el desierto a orar. En Lucas 6, 12, Jesús ora una noche entera antes de escoger a los apóstoles. En Lucas 9, 18, Jesús ora a solas para que sus discípulos pudieran comprender quién era Él. En Lucas 9, 28 y 29, Jesús ora en el monte de la transfiguración. Hecho que también lo registra Mateo y Marco, pero solamente Lucas dice que Jesús oraba. En ese relato del monte de la transfiguración. En Lucas 11:1 ven a Jesús, los discípulos ven a Jesús orando y los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. En Lucas 22:32, Jesús ora por Pedro para que no cayese en tentación. En Lucas 22:40, en Getsemaní, insta Jesús a sus discípulos a orar para que no caigan en tentación. En Lucas 22:44 y versículo 45, Jesús ora en agonía intensamente en Getsemaní. En Lucas 23:34, solo Lucas registra la oración de intercesión de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:46, solo Lucas registra la última oración de Jesús en la cruz, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso no lo encontramos en los otros evangelios. Por eso digo que Lucas es distinto. Y es hermoso el libro de Lucas. Toda la palabra de Dios es bella. Pero el evangelio que a mí me gusta mucho es el evangelio de Lucas. Todos tenemos un evangelio favorito, ¿no? Algunos Juan, otros Mateo, Marco, por supuesto. Pero me gusta
Me gusta mucho cuando por ahí me preguntan, porque no es abrir la Biblia así como lo hacía antes, yo también, así, salga donde salga, leemos lo que... Es tomar un libro, es seguir desde principio a fin, de modo de entenderlo al libro, a dónde me quiere llevar, quién lo escribió, situarme en el contexto histórico y todas esas cosas que debemos saberla y entenderla, para que así le encontremos realmente lo que el escritor quiere enseñarnos en ese libro. Entonces debemos tomar un libro para leerlo y estudiarlo como debe ser. Entonces, es solo Lucas el que registra esta oración de Jesús, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal manera, amados hermanos, que Jesús, o Lucas nos muestra eso, que Jesús comienza su ministerio orando, continúa su ministerio orando y termina su ministerio orando. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Oramos así? ¿Oramos como nuestro Señor, el Maestro, nos ha enseñado? Estamos en falta todos nosotros en eso. Si el Maestro, el Hijo de Dios, el Dios hombre, necesitó orar, orar y orar, ¿quiénes somos nosotros para descuidar esto que es tan importante y necesario, la oración? Son cosas, particularidades que vemos en el libro de Lucas, que es hermoso. Hermoso. Bueno, Lucas, como ningún otro evangelista, también destaca, y aquí me quiero centrar, el papel de la mujer. La importancia del ministerio de la mujer. Lucas es quien trata con más detalles sobre María, sobre Elizabeth, sobre Ana, sobre las dos hermanas, por ejemplo, Marta y María, las hermanas de Lázaro, una familia amada por el Señor. Es Lucas el que registra todo eso. Meditemos, amado hermano, en la importancia de la mujer, de lo que vemos en este Evangelio de Lucas. Lucas 2, volvamos a leer, Lucas 8, versículo 2 y versículo 3. Lucas 8, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Lucas 8, versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vemos que estas mujeres siguieron a Jesús de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Esas mujeres que siguieron al Señor fueron curadas por Él, liberadas por Él, salvadas por Él. Creo que ninguna persona que haya tenido un encuentro con el Señor puede no seguir a su Señor. Una experiencia con el Señor. Claro, diría, pero bueno, hay 9, hay 10 leprosos, ¿de cuál uno? ¿Y los otros dónde están? Por eso digo, los que fueron curados, liberados y salvados no van a abandonar al Señor. Y lo siguieron estas mujeres. Todos los que fueron curados, liberados y salvados por Jesús no pueden no querer seguirlo. Por eso vemos que estas mujeres lo seguían, y no solo eso, lo servían. María Magdalena no es su segundo nombre ni su apellido, sino que María era de Magdala. Por eso Magdalena. Si fuera Tucumán diríamos María la Tucumana. María Magdalena, libertada por el Señor,
otras curadas por Él, alcanzadas por su gracia, resuelven seguir al Maestro. Y lo vemos en el versículo 3, dice que muchas de las cuales le prestaban asistencia con sus bienes. Y fueron las mujeres, amados hermanos, fueron estas mujeres que desde Galilea bancaron el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor pudo no necesitar de ellas, amadas hermanas. El Señor pudo tener 5 estrellas en el desierto si Él quería. Él es Dios. Pero Él nunca hizo milagros, el Señor Jesucristo, nunca hizo milagro para sus necesidades, sino para la de los otros. Si quería, Él podía tener de lo mejor, por supuesto. Mientras Él andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, por donde Él pasaba, pero no lo hizo así. Siempre hizo milagros para los otros. Él fue sustentado por esas mujeres. Versículo 1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. 12 más Jesús, 13. Más las 3 mujeres que nombra acá, 16, y otras muchas. ¿Qué habrá sido? Un grupo como de 30 personas, quizás. En este caso, habrá sido, póngale, muchas personas. Y andaban de aldea en aldea, como dije, y ese grupo era atendido por las mujeres, amados. No son los grandes líderes que colaboraban con el ministerio del Señor Jesucristo, como tampoco ahora. Fueron las mujeres las que bancaron este ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán bueno es Dios. Amadas, ustedes saben que las mujeres en aquel tiempo eran consideradas como personas de segunda categoría. ¿Sabe? Por eso lloraban las mujeres estériles cuando no podían tener hijos. Porque si las mujeres eran consideradas así de menor importancia, de segunda categoría, mucho peor era una mujer que no podía tener hijos. Considerada como maldecida por Dios. Lloraban muchas de ellas como Ana. Y ahora, muchas, ¿qué hacen? Se ponen contentas cuando se aprueba la ley del aborto, ¿no? Dios tenga misericordia. Entonces, esas mujeres eran, por decirlo de alguna manera, como usadas por los hombres. Nada más que eso. Jesucristo le ha dado a la mujer el real valor que la mujer tiene como nosotros los varones también delante de Dios, porque delante de Dios no hay diferencia en cuanto a que Él nos ama y las ama porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra nos creó el Señor. Veamos lo que dice Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Gracias a Dios que nos hace entender estas cosas. Tanto el machismo como el feminismo, amados hermanos, es malo. Pero no voy a entrar en eso. Mateo 16, 21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar
al tercer día. Las mujeres escucharon también esas palabras del Señor, porque estaban ahí. Y llegó el momento en que el Señor debía subir en la época de la Pascua, donde se iba a cumplir lo que el Padre le encomendó que hiciera. Y llega el momento en que Él iba a ser arrestado, nuestro Señor, golpeado, escupido, burlado, crucificado. Y esas mujeres que son de Galilea, o sea, de la parte del norte, estaban allí. Suben con Jesús a Jerusalén, aunque Jesús ya les dijo que ahí Él iba a morir, y lo que vemos acá es un principio de abnegación, el cual nosotros debemos imitar. Ellas están sirviendo a Jesús, aunque Él sube a Jerusalén para morir. Y lo vemos esto en Lucas 23, volvamos a Lucas, capítulo 23, versículos 49. Lucas 23, versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Allí estaban las mujeres. Qué ejemplo para todos. Esas mujeres lo siguieron, lo sirvieron y permanecieron con el Señor. Principio a fin. Jesús entonces arrestado, es llevado al concilio, acusado de blasfemia, acusado de conspiración, acusado de perturbador del pueblo, y es condenado a muerte, y muerte de cruz. Jesús es llevado al Gólgota, Jesús es crucificado. La pregunta, amados, ¿cuántos de los apóstoles estuvieron allí? La Biblia dice que Juan, solo Juan estaba allí y los otros huyeron. Juan 16:32, no lo busque. Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y se cumplió aquello que estaba profetizado, amados hermanos, en Zacarías 13, versículo 7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y el Señor sabía de eso y el Señor ya se los había adelantado. Se dispersaron, no quedó ni uno. Ni Pedro, que dijo: te seguiré aún hasta la muerte, ¿no? Y ellos huyeron. Y solo Juan está ahí. Y lo hemos visto en Lucas 23:49, excepto Juan, los discípulos no están ahí. Pero esas mujeres que bancaron financieramente el ministerio de él, esas mujeres están ahí. Que le acompañaron a él, cuidando de él y sus discípulos. En todo ese peregrinaje, ellas estaban ahí. Mateo 27, veamos Mateo 27, versículos 55 y 56. Mateo 27. Versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena, vemos que también estaba
la madre de Jacobo y de José, que es la madre de Jesús, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las mujeres acompañaron fielmente al maestro. Un recorrido como de unos 125 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén subiendo. Y no era que salieron ni directo a Jerusalén. No, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, Jesús predicando, Jesús anunciando el reino de Dios y las mujeres sirviendo. Y las mujeres perseverando. Y las mujeres bancando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Firme. Qué ejemplo para todos nosotros. Veamos lo que dice Lucas 23, versículo 27 y versículo 28. Lucas 23, 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estas mujeres que lloraban acá, dice el versículo 48 también, que volvían golpeándose el pecho. Estas mujeres que lloraban acá me hacen acordar un poco, me acordaba también un poco cuando el pastor José hablaba de la semilla, que hay muchas, a veces, pura emoción muchas veces. Es como quien vio la película de La Pasión de Cristo. Pura emoción, llanto y todo lo demás. Pero estas mujeres no son como las mujeres que desde Galilea siguieron al maestro. No son como ellas. Se golpeaban el pecho, se lamentaban. Pero estas mujeres, las de Galilea, comprenden el ministerio de Jesús. Ellas vienen sirviendo al Señor desde Galilea y vienen sirviendo y vienen teniendo experiencia con el Señor y vienen aprendiendo también la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo muere y nuestro Señor Jesucristo es sepultado. Otra pregunta: ¿cuántos de los apóstoles estaban allí? ¿Cuántos de los apóstoles fueron, diríamos, al cementerio? ¿Cuántos de los apóstoles fueron al sepultamiento del Señor? Parece que ni Juan está ahí ahora. ¿Y las mujeres que subieron de Galilea, dónde están? Veamos lo que dice Lucas 23, 54 y 55. Lucas 23, 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. ¿Y qué pasa? Y vieron el sepulcro. ¿Y qué más? Y cómo fue puesto su cuerpo. Vieron el sepulcro y vieron también cómo fue puesto el maestro en ese sepulcro. Ellas vieron no solo dónde fue sepultado, como dije, sino también cómo fue sepultado. Amados, claro que es importante y necesario la participación de las mujeres dentro de la obra del Señor, por supuesto. Y las mujeres son más detallistas, mucho más detallistas que nosotros los varones, y muy necesario, mucho
muy necesario. Gracias a Dios que me ha dado una esposa fiel al Señor y que me colabora en tantas cosas. Muy difícil sería para mí seguir al Señor sin su ayuda. Y así la iglesia también. ¿Qué haríamos nosotros, amado pastor, que nos pongan delante del grupo de los niños, por ejemplo, para atenderlos? Primer sábado, ¿cuándo es? Segundo sábado, tercero, ya no sé si vendría alguno, ¿no? Nosotros los sentaríamos ahí y le empezaríamos. Las mujeres están en otros detalles que nosotros no lo podemos manejar, no lo sabríamos hacer. Hay que saberlos atender. Si nos tocara cambiar un pañal, quizás chiquitito, no sé, complicado yo, ¿eh? Gracias a Dios por las amadas hermanas. Gracias a Dios. Cuán bueno es Dios. Ayuda idónea, no solo en el matrimonio, sino también dentro de la obra y necesaria, dentro de la obra del Señor Jesús. Gracias a Dios por eso. Entonces ellos vieron dónde fue puesto y cómo fue puesto nuestro Señor, cómo fue sepultado. Versículo 56 del Lucas 23 dice: vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Entró el sabbat, entró el día de reposo. Ya no se podía hacer más nada. Ya no se podía hacer más nada. ¿Sabe qué? Las mujeres vieron, ya que hemos hablado que eran detallistas en todas estas cosas, que este sepultamiento no fue perfecto, no fue completo, según como ellos estaban los judíos acostumbrados a sepultar a sus muertos. Así estaban acostumbrados los judíos a sepultar a los muertos, ¿no es cierto? Bañarlos. El Señor Jesús no recibió nada de eso. Bañarlo, prepararlo, arreglarle la barba, todas esas cosas, dejarlo lo mejor presentable, como se hace ahora también con los difuntos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo ya no hubo tiempo para nada más. Para nada más. Capítulo 23 de Lucas, versículo 56, que hemos visto, dice: y vuelta prepararon especias aromáticas. Eso también es una costumbre para esparcir al cuerpo de los difuntos, especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Estas mujeres de Galilea, amados hermanos, estas mujeres que siguieron al Señor Jesucristo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, esas mujeres honraron a su Maestro en su vida y también en su muerte. Y estuvieron atentas a todo esto. Ese sepultamiento no ha sido perfecto, no ha sido completo. Prepararon las especias, pero no pudieron ir al sepulcro. Así que el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro para completar ese sepultamiento como realmente ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Y los hombres no están ahí, los varones no estaban ahí, las mujeres están haciendo lo que tenían que hacer. Fueron esas mujeres que fueron al sepulcro y vieron la piedra removida del túmulo. Fueron las primeras en entrar al sepulcro y verlo vacío. Esas mujeres fueron las primeras en recibir la visita de los ángeles. Esas mujeres fueron las primeras en recibir el mayor mensaje del cristianismo: Jesús resucitó.
Esas mujeres fueron las primeras en ser comisionadas a ir a los apóstoles. Eso lo vemos en Mateo. Vamos a Mateo 28:5. Esas mujeres fueron las primeras, porque estaban ahí, en ser comisionadas. Mateo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, ahí está, e id pronto y decid, ahí está la comisión, a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿cómo dice? Y mientras, leí mal, versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y le adoraron. Estas mujeres, mientras iban a dar entonces las nuevas a los discípulos, fueron las primeras en tener, ¿qué cosa? Un encuentro con el Jesús resucitado. Fueron las primeras. Sigamos leyendo hasta el versículo 10 de Mateo 28. He aquí, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas mujeres fueron las primeras, amadas hermanas, en recibir el mensaje más hermoso del cristianismo: Jesús resucitó. Fueron las primeras en contar a los apóstoles que Jesús estaba vivo. Los apóstoles no son los primeros predicadores de la resurrección, amados hermanos. Los primeros receptores son ellos, y de parte de esas mujeres de Galilea. Las mismas mujeres que acompañaron al Señor de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Ellas recibieron el mensaje y ellas fueron comisionadas de llevar el mensaje para los apóstoles, de decir: el Maestro vive, Jesús resucitó. A esas mujeres la pregunta: ¿los apóstoles le creyeron? Claro que no. No, le creyeron. Lo vemos en Lucas 24, ya que estamos en Lucas. Estaba yo en Lucas. Ahora Lucas 24, del 9 al 11. Lucas 24, del 9 al 11, dice: volviendo del sepulcro, dieron nuevas, o el evangelio de todas estas cosas a los 12, y a todos los demás eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. No le creyeron. Vemos también en Lucas 24,
a ver, versículo 13, aquí dos de ellos iban camino, o el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Los varones, acá hay dos, volvían tristes a su casa. La pregunta sería, ¿dónde estaban esas mujeres de Galilea que siguieron al Maestro entre el sepultamiento y la resurrección? Lo vemos en Lucas 24, 22. Estos mismos varones dijeron, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre qué, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Dice de entre nosotros, o sea, estaban con los discípulos cuando ellas salen para ir al sepulcro para llevar las especias aromáticas. Ellas estaban entre los discípulos, pero ellos no, los varones no toman la iniciativa de ir, pero las mujeres sí. Estas mujeres quieren honrar, como dije a Jesús en su muerte, como lo honraron en la vida. ¿Y qué pasó? Versículo 23 del mismo capítulo 24 de Lucas. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Quienes dijeron que Él vive. Hermanos, el testimonio de las mujeres fue un testimonio real y con exactitud. Otra cosa que podemos ver que esas mujeres tuvieron presente en la ascensión de Jesús también. Primero quiero que veamos Mateo 24, versículo 6, una cosa acá. Lucas 24, 26. Yo estoy en Lucas y digo Mateo. Lucas 24, ¿dónde estábamos? 24, 6, por eso es que estoy viendo. 24, 6. O 24, 5 para seguir bien ahí. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, por supuesto que esto lo dice Lucas 9, 44, que estaba velado todavía para ellos. Llegó el momento justo en que ellos se iban a acordar. Pero nosotros, amados hermanos, ya con el Evangelio, con toda la Biblia acá, qué importante es saber oír. Veamos lo que dice 9:44 de Lucas. Lucas 9:44. Creo que es. Lucas 9:44 habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es por eso, amados hermanos, nosotros debemos saber escuchar, prestar atención, porque a ustedes les pasa lo que a mí también me pasa, que muchas veces nos desenfocamos, nuestra mente anda divagando por ahí, ya viene un pensamiento, lo que tengo que hacer hoy, mañana, planificamos ahí mientras el Señor está hablando y eso no debe ser así. Haced que os penetre bien en los oídos, escucha, no es lo mismo escuchar que dar oído, es prestar atención y mucho más cuando Dios es el que habla.
Y Jesús dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Y es ahí donde dice, más ellos no entendían estas palabras, pues le estaban veladas, por eso no las entendían, para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Y cuando hemos visto 24:8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios a nosotros ya, con toda la Biblia, con todo el canon bíblico, como dijo nuestro hermano Oscar, que nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios y escuchamos predicaciones. Es el Espíritu Santo que trae a memoria la palabra y nos hace acordar estas cosas. Gracias a Dios por eso. Entonces, estas mujeres estuvieron también en la ascensión de Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Dije que también es el segundo tomo escrito por Lucas. Segundo libro escrito por Lucas. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estas mujeres son las mismas que sirvieron a Jesús todo el tiempo de su ministerio. Son las mismas mujeres que estuvieron en la crucifixión, las mismas que estuvieron en el sepultamiento, las mismas mujeres que fueron a llevar las especias aromáticas. Las mismas mujeres que vieron la tumba abierta, las mismas mujeres que fueron visitadas por los ángeles, las que vieron al Señor resucitado, las que comunicaron el mensaje de resurrección a los apóstoles. Ellas estaban allí también en la ascensión. Y esas mujeres regresaron también para el aposento alto. ¿Para hacer qué? Hechos 1:14 dice, lo hemos visto, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en oración hasta el día de Pentecostés. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Todos quién? Todo lo del versículo 14. Todos unánimes juntos. Esas mujeres vieron la ascensión del Señor, esas mujeres retornaron, volvieron al aposento alto y estaban ahí perseverando en oración. Capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esas mujeres también fueron llenas del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nosotros, los varones, hemos recibido, es el mismo Espíritu que llenó tu corazón, amada hermana. La misma gracia que nos alcanzó a nosotros es la misma gracia que te alcanzó a ti. El mismo lugar donde vamos a estar nosotros en la nueva Jerusalén, en ese mismo lugar vas a estar, hija de Dios. Alabado sea el Señor, porque Jesucristo es el que te ha dado el valor que la mujer antes no lo tenía en un pueblo tan machista como eran ellos. Jesús te ama y me ama y nos ama a nosotros, porque ya no hay judío, ni griego, así dice, ni varón, ni mujer,
distinciones para Dios en cuanto a que Él nos ama con el mismo amor, la misma misericordia, la misma gracia, el mismo Señor, el mismo Espíritu. Así te ama Dios, así nos ama el Señor. Esas mujeres siguieron a nuestro Señor Jesucristo desde Galilea, perseverando, aprendiendo también. Nos ama el Señor así de esa manera. Ahora, por supuesto que las mujeres no pueden subir, porque la Biblia nos muestra eso, a predicar ni ejercer dominio sobre el hombre, no porque las mujeres no tengan la capacidad para hacerlo, ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni nada. Por supuesto que sí, pero el Señor ha puesto orden dentro de la iglesia también, como también dentro del hogar. El hombre es cabeza, la mujer es la ayuda idónea y se complementan entre sí. Pero no es porque la mujer no sea capaz, por supuesto que sí, pero hay un orden y vemos en muchos lugares donde hay pastoras, hay mujeres que toman las riendas y los varones ahí sentados, ¿no? No debe ser así, porque eso es pecado. Eso es pecado. Claro que las mujeres tienen mucha capacidad y hay muchas cosas para que las mujeres hagan dentro de la obra del Señor. Si no, veamos a Ana, por ejemplo. Veamos a Ana, ya que estamos en Lucas. Y Lucas, como dije, hace mucha referencia también al ministerio de las mujeres. Y vemos en capítulo 1 de Lucas, si preguntaran las mujeres, ¿qué debo hacer? Si no puedo subir, no puedo predicar, no puedo hablar. No, si puedes hablar, debes enseñar. ¿O no dice Pablo que las mujeres, lo dice en Tito capítulo 2, que las mujeres enseñen? ¿Y cómo las mujeres van a enseñar? Deben enseñar. ¿Y cómo las mujeres van a enseñar si las mujeres no escudriñan la palabra de Dios? Las mujeres, como nosotros los varones, debemos devorarnos la palabra de Dios, tener un almacén aquí en la mente de la palabra de Dios, porque debes enseñar. A las mujeres debes enseñar. A los niños debes enseñar. O Timoteo no creció en un hogar donde la abuelita y la mamá, Loida y Eunice, instruyeron a Timoteo acerca del libro de la ley. Y después, por supuesto, vemos cómo Pablo se encargó de él. Entonces, Lucas 1 dije, a ver, ayúdenme, ¿dónde está Anita? 2:36. San Lucas 2:36. ¿Qué puede hacer una mujer? Esto fue cuando presentaron al niñito Jesús, en 8 días de su nacimiento, y fue llevado al templo. Y dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amadas hermanas, no es poca cosa esto. ¿Cómo puedo servir al Señor? Ora por los pastores, ora por la iglesia, ora por la familia, ora. Es lo que hacía Ana. Es poca cosa eso, no, amadas hermanas. Oraba, no se apartaba de Dios. Y oraba, y clamaba. Y también, ¿qué? Hablaba del niño. Hablaba de Jesús. Las mujeres también deben evangelizar, por supuesto. Comenzando desde los Timoteos que tienen ahí en la casa. O si no lo tienen en la casa al Timoteo, bueno, el vecino debe tener alguno. Pero hay muchas cosas para hacer.
Entonces, es un ejemplo también, cómo Ana era instrumento en las manos de Dios, capacitada por el Espíritu Santo para entender todas estas cosas, como lo entendió también, a ver, se me van los nombres, Simón, o no es Simón, el que está antes de Ana, ¿sí? Ya está, por ahí venía, Simeón. ¿Por qué dije Simón? Parecido, ¿no? Vemos también que el Espíritu Santo, que hemos hablado del ministerio del Espíritu Santo en la obra del Señor Jesucristo, también vemos acá en Lucas el Espíritu Santo llenando o estando sobre Simeón, porque dice versículo capítulo 2, versículo 25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. La consolación significa el alivio, la calma, que alguien nos libre de esto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. El Espíritu Santo es el capacitó también a Ana en este caso para hacer lo que ella hacía. Oraba y hablaba de Jesús. Eso debemos imitar esas cosas, amados hermanos. Tito 2:4 entonces dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y la mujer no puede enseñar si la mujer... Ese es un problema, ¿sabe qué, amados? Es un problema cuando la mujer dice, bueno, si no puedo predicar, no puedo subir ahí, no puedo hablar, no puedo predicar, entonces ¿para qué me voy a gastar en leer, estudiar, escribir? Debes aprender. O lo de Juan 17:3, que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación no es para ustedes. Y la salvación consiste en eso, en que debo aprender, debo conocer a mi Salvador, debo conocer al Dios que me amó desde la eternidad, debo conocer a Dios y su palabra. No solo debo conocer la palabra de Dios, debo conocer al Dios de la palabra. Y eso es para los hombres y eso es para las mujeres también. Así te ama el Señor, así te habla el Señor, así quiere animarte el Señor a continuar, a perseverar en oración, a perseverar, porque la gracia del Señor también te ha alcanzado. Gracias a Dios. Por eso, esas mujeres desde Galilea siguieron al Maestro y proclamaron la grandeza de Dios. Claro que las mujeres pueden, por supuesto, como dije, las mujeres no pueden ser pastoras, ni ejercer dominio sobre el hombre, no pueden ser puestas en el liderazgo de la obra de la iglesia, porque así nos muestra el Evangelio, pero las mujeres cumplen un papel, como dije, muy importante como ayudadoras en la obra, y claro que esas mujeres deben enseñar con la Biblia, con la palabra de Dios. Amadas hermanas, nosotros necesitamos, como toda la iglesia, de oración. Así que ora, persevera en oración y habla de Jesús. Escudriña las palabras, la Escritura, porque eso es lo que te va a dar el conocimiento. Esas mujeres que hemos visto que siguieron a Jesús todo su peregrinaje, el Señor, hasta llegar a Jerusalén y encarar a la cruz, esas mujeres conocían la palabra de Dios. Entonces, no eran como las que circunstancialmente por ahí vieron lo que le hacían al maestro y se golpeaban el pecho y lloraban y se lamentaban, todo eso. Ellas tenían ya un entendimiento de lo que el Señor vino a hacer. Dios te ama, mujer. Alabado sea el Señor por la iglesia compuesta por hombres y mujeres amados por Dios.
Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su presencia. Alabado sea el Señor. Padre, muchas gracias queremos darte, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Qué privilegio, Señor, es para nosotros los varones poder tener este entendimiento. Pero qué privilegio también es para mis amadas hermanas de saber, Señor, que Jesucristo es el que las amó con un amor incondicional. Que Jesús, el Dios hombre, no trató a las mujeres como los machistas del pasado. Él las ama con un amor eterno, con un amor puro. Es por eso, Señor, que nos gozamos, Padre Santo, en ver estas mujeres, cómo bancaron tu ministerio, Jesús. Y fueron ellas, estas mujeres privilegiadas, en poder ser las primeras en ver esa tumba abierta, Señor. En ser las primeras en ver al Cristo resucitado, Dios. Gracias, Señor, porque vemos que esas mujeres fueron las primeras en recibir el mensaje más importante del cristianismo, que es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nosotros, los varones, podemos tener el privilegio de saber que esas mujeres también oran por nosotros, oran por los esposos, oran por los hijos, oran por la iglesia, oran por los pastores. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de esas Ana que oren y que hablen de Jesucristo? Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús, porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que tú nos has amado con un amor eterno y incondicional. Te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la iglesia local. Gracias por los hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia.